El gran negocio de la Patagonia empezó, por supuesto, con la concesión Grundtvig que dio Julio Argentino Roca a 137 estancieros británicos, escoceses, que son los que van a traer las ovejas. En el año 20 hay una gran crisis por el asunto de la lana. Ya estaba la competencia de Nueva Zelanda, la competencia de Australia, entonces se comenzaba a vender menos. Los peones rurales patagónicos, muchos de ellos europeos y otros gauchos bonaerenses, vieron que realmente era una explotación muy grande la que sufrían y comenzaron entonces a organizarse, se organizaron en la Sociedad Obrera de Oficios Varios, en Río Gallegos, creada por los anarquistas. Y ellos van a solicitar el primer convenio rural de la Patagonia. Y así comenzaron las huelgas patagónicas que iban a terminar con el fusilamiento de 1.500 obreros rurales. Y mi padre siempre nos contaba, cuando nosotros éramos chicos, lo de las huelgas patagónicas, que él había vivido. Y había sufrido mucho por ver toda esa enorme injusticia. Recuerdo que nos relataba que cómo el ejército, los soldados del 10 de caballería traían a los peones rurales, como decía él, al asazo limpio por las calles, y los llevaban a la cárcel. Y como ellos, mis padres, vivían a 200 metros de la cárcel, a la noche oían los alaridos de los peones rurales presos porque los soldados les pegaban unas palizas fenomenales. Ahora, 35 años después de aquellas investigaciones que me llevaron tantos años, quiero volver para ver el resultado de todo eso. El resultado de los libros, de la investigación, del film, qué repercusión tuvo. Atención pido al silencio y silencio a la atención, que voy en esta ocasión, si me ayuda la memoria, a mostrarles que a mi historia le faltaba lo mejor. Sigo a mi sombra, a veces viene de
dice, amigo? ¿Qué tal, Osvaldo? ¿Cómo estás, Cristina? ¿Cómo te va? ¿Qué decís? ¿Bien, y vos? ¿Cómo andás? ¿Qué tal el viaje? ¿Bien? Bien, te estábamos esperando. Bueno, muy magnífico. ansioso. Bueno. Vení que venís Sí, conmigo. sí. Vámonos para tu Patagonia rebelde. Roberto Suárez Samper es un reconocido médico y estanciero patagónico. Su padre fue comisario de frontera en Perito Moreno y desde niño escuchó historias sobre las huelgas de los peones rurales. Un día llegó a sus manos un artículo publicado con la firma de Osvaldo Bayer y desde entonces colabora con él. Cuando supo de esta vuelta de Osvaldo, no dudó en ser su chofer y médico personal. Bueno, definitivamente, ¿cuál fue el propósito cuando comencé la investigación? Investigar las condiciones de trabajo de esas peonadas y las condiciones de trabajo en la Patagonia en ese tiempo, principalmente en Santa Cruz, en la cría de la oveja, eran realmente esclavizantes. Y esto no lo digo yo, lo dice el propio comandante Varela cuando va a la primera huelga patagónica y señala en sus partes oficiales que están en los archivos militares las condiciones de miseria en que están viviendo y lo justo de sus reclamaciones. En agosto de 1920, el clima de agitación en Santa Cruz era tal que el presidente Hipólito Yrigoyen decidió enviar al teniente coronel Héctor Varela al frente del Regimiento 10º de Caballería para poner fin al conflicto. Con la mediación de Varela, a fines de 1920, patrones y sindicalistas firmaron un convenio. Las tropas volvieron a Buenos Aires, pero los empresarios no cumplieron con ninguno de sus compromisos con los obreros, quienes de inmediato redoblaron sus luchas. Algunos sectores enardecidos recurrieron a la acción directa. Entonces Yrigoyen ordenó la segunda expedición del teniente coronel Varela, pero esta vez no fue para pacificar, sino para terminar definitivamente con las huelgas. Schweitzer, que fue como teniente primero ayudante de Varela, siempre lo acompañó a Varela en toda la campaña, me dijo, yo me acuerdo muy bien cuando empieza la segunda huelga rural, entonces se ideó lo siguiente: cuando veíamos cercana una concentración obrera, se mandaban a 2 suboficiales con banderas blancas. Llegaban los suboficiales y se les decía a los peones rurales, el teniente coronel Varela quiere discutir con ustedes condiciones, por lo tanto manden a todos los dirigentes de los sindicatos. Entonces venían con nosotros, venían con los 2 suboficiales y cuando llegaban se los fusilaban. Se esperaban más o menos 2 horas, se enviaban de nuevo a 2 suboficiales con bandera blanca que le decían a los huelguistas, el teniente coronel Varela no se ha entendido con los dirigentes sindicales, por favor envíen a los delegados de estancia. Entonces venían los delegados de estancia e inmediatamente que llegaban se los fusilaban. Es la ley como la lluvia, nunca puede ser pareja. El que la aguanta se queja, pero el asunto es sencillo. La ley es como el cuchillo, no ofende a quien la maneja. En diciembre de 1921, la estancia San José fue escenario de fusilamientos ordenados por el capitán Anaya, uno de los lugartenientes de Varela. A fines de los 60, Bayer descubrió una tumba masiva a la que manos anónimas habían homenajeado con una cruz rústica. 35 años después, el casco de la estancia está deshabitado y casi destruido, mientras que la tumba masiva no tiene siquiera una placa que recuerde a los mártires. Osvaldo quiso reparar en parte este olvido, dejando una réplica de aquella cruz en el lugar donde todavía están los restos de los peones fusilados.
Esto era el Supremo Tribunal del Capitán Anaya. Aquí hacía traer a los obreros golpeados para ya dictaminar si iban al paredón o no, ¿no? Con su brazo armado el sargento Espíndola, ¿no? Gran garroteador de todos los obreros, y que era tal el castigo infligido que en un momento dado Anaya dice: no me los traiga más así, porque están todos ensangrentados, ¿no? Acá llegaron las columnas de 2 de los 4 líderes más importantes que vos citás en tu trabajo, como son Albino Argüelles y José Fono Facón Grande. Ellos dos en Estancia del Mirador establecen la estrategia. Uno dice: yo marcho hacia Las Heras, a tomar esa zona, a tomar el ramal de Las Heras a Puerto Deseado, y Facón Grande dice: yo me dirijo hacia Jaramillo y al Cerro para seguir tomando todo esto. Sí, a uno le da orgullo de hablar de un dirigente obrero, es de Albino Argüelles. No era patagónico, era porteño. Y hacía 6 meses apenas que estaba trabajando en San Julián. Y aquí la primera vez que lo oyeron hablar en la Sociedad de Obreros Varios de San Julián, bueno, enseguida lo eligieron, lo apoyaron. Y poco después van a empezar las huelgas patagónicas de los peones rurales y él los va a apoyar. Y Albino Argüelles va a ser fusilado y torturado de la peor manera por el capitán Anaya. Y yo tuve un encuentro hace 2 años. De pronto me llamaron una señora con voz muy de anciana. Me dijo que era la hija de Albino Argüelles y que había encontrado una poesía de su padre y me la quería entregar. Fui a verla. Tenía 83 años ya. Y me leyó muy emocionada esa poesía que su padre le había mandado a su madre, a Buenos Aires, cuando ella nació. A ti te queda el consuelo de nuestro fruto adorado, en cuyo rostro esmaltado se mitigan tus desvelos, teniendo siempre presente a nuestra hijita querida, que de tus besos la gloria la cubre constantemente. Bueno, durante los últimos tramos de mi investigación histórica, ya estábamos en los primeros meses de 1974, llegué hasta esta tumba masiva de los obreros rurales fusilados y acá encontré una cruz que tenía como inscripción: a los caídos por la libertad. Me acuerdo que vos me preguntaste ¿a dónde te parece que vaya a parar esta cruz? Y yo te dije, por supuesto, a Jaramillo, el lugar patagónico que más luchó por el recuerdo y la memoria de los caídos. Así es. Y ahora estamos con vamos a dejar, Osvaldo, esta idea tuya de dejar una réplica, aunque sea para que señalice el lugar donde están enterrados 50 de los obreros que vos nombrás. Agustín Cabezas participó como chofer en los más de 4.000 kilómetros que duró el viaje. De inmediato se dio cuenta de que esta historia era también suya. ¿Tuviste alguno de la familia que te contó o te relató sobre estos hechos? Mi abuelo
y como era peón rural, se vino a trabajar al sur. Y lo que yo me acuerdo que me cuento de esta gente que murió acá, que cuando él venía para acá se encontraba con los cuerpos por ahí colgados en la alambrada y desnudos. Y avanzaba un poco más, cuando se venía metiendo más hacia el centro, por ahí encontrabas cuerpos arriba de las matas, desnudos también. Cumplí con mi obligación, no hay falta de que me acuse, ni deber de que me excuse. Aunque de dolor sucumba, allá señala una tumba, una cruz que yo le puse. El 18 de febrero de 1927, en Santa Fe, un viernes de carnaval, la familia Bayer festejó el nacimiento de Osvaldo, su tercer hijo. Osi, como lo llamaron de entrada, tenía apenas 40 días cuando se mudó a Tucumán. El padre era experto en telégrafos y la empresa de correos lo cambiaba de destino con mucha frecuencia. Un día los Bayer se asentaron definitivamente en el barrio de Belgrano, en plena capital. De joven, Osvaldo ensayó distintos oficios, desde guardavidas hasta marinero timonel en los buques del Paraná. Estudió filosofía y cuando tenía 20 años dio una conferencia sobre Richard Wagner. Mientras pasaba discos del autor de Tristán e Isolda, reparó en Marlise, una chica también de familia alemana que entonces tenía 17. Ella partió a Alemania, él fue después a estudiar historia. Volvieron casados y Osvaldo empezó su carrera de periodista. Estuvo al frente del sindicato de prensa entre 1959 y 1962. Trabajaba en Clarín al tiempo que seguía con sus estudios de los anarquistas y de las huelgas de la Patagonia. En 1968 publicó un largo artículo en Todo es Historia, que fue el inicio de la saga de los Vengadores de la Patagonia Trágica. Bayer sacaba a la luz páginas que la historia oficial había falsificado justo cuando el dictador Onganía perseguía y castigaba a obreros. Desde entonces, con exilio y pérdidas mediante, Osvaldo es parte de la historia. Próximo a cumplir 80, se dispone a dar una vuelta de tuerca más a las huelgas patagónicas para ayudarnos a entender nuestro pasado. El detonante de las huelgas fue la crisis lanera desencadenada al terminar la Primera Guerra Mundial. Los mercados europeos estaban atestados de lana y cueros australianos y neozelandeses, nuevos competidores de los ganaderos patagónicos. Los estancieros descargaron la crisis sobre los salarios de los peones rurales, pero por detrás de la coyuntura, la lucha obrera fue una reacción a las condiciones de vida casi esclavizantes en las estancias. Osvaldo Bayer en esta vuelta quiso conversar con alguien que fue peón rural toda su vida. El gaucho Rafael Buenelaf es el testimonio vivo de los hombres que habitan la Patagonia. ¿Qué tal, don Buenelaf? ¿Cómo le va? Achando el trabajo diario. ¿Cómo era, por ejemplo, el trabajo del campo? De sol a sol. De sol a sol. De sol a sol. Los patrones todos ingleses. Y empezábamos a trabajar, nos levantamos a las 4 de la mañana, nos daban el café, un café bien caliente a las 4:30, algún rosquito al horno así, y había que salir antes que aclare a trabajar. Sin horario. No podía salir a las 6 de la tarde, ni a las 7, ni a las 8, sino hasta que le tocaban la campana, porque una campana grande, para salir del trabajo y para empezar. Fue una época muy difícil para la gente trabajadora. En tiempo de verano hasta las 8 de la noche. Claro. Había un arribo de 60 días como de 90 días, de Perito Moreno a Comodoro Rivadavia. De 3.000 a 4.000 ovejas. Arriaban 4 personas con su caballo, su pichero, su picha, su comida, para ir cubriéndose a medida que iban
arriando. Hacían, suponer, 5 o 6 leguas o 7 leguas lo que podían hacer hasta encontrar una aguada. Claro. Antes de encontrar una aguada no paraba la hacienda ni nada. A darle vuelo a la hacienda, a los caballos, ¿no? Y para ellos mismos la mateada y todas esas cosas. Mucho tiene que contar el que tuvo que sufrir, y empezaré por pedir, no duden de cuanto digo, pues debe creerse al testigo si no pagan por mentir. Nadie conocía el sindicato. No claro, sabíamos tampoco lo que era un sindicato. No sabía. El sindicato lo vine a conocer yo acá, por Comodoro Rivadavia, el año 47, por ahí, 48, en el tiempo de Juan Domingo Perón. Recién empezamos a conocer nosotros lo que era la otra forma de vivir. 8 horas de trabajo y nada más. Con sus 80 años usted tiene que seguir trabajando. A medida que Dios me ayude un poco de salud, sigo luchando, buscando pesitos más, conociendo a la gente, aprendiendo a vivir también de paso. Y le digo más, soy muy patriota. Y he de decir en sí mismo, porque de adentro me brota, que no tiene patriotismo quien no cuida al compatriota. ...25, 26, 27, 28 de diciembre matando gente acá en Tubanaya. Prácticamente es la última avanzada el último acción de Anaya termina acá en La María, porque de acá para adelante va Facón Grande y ya se desarrolla todo en Jaramillo. Lo último que queda es Jaramillo, esto es lo anterior. Camino del Calvario, ¿no? Porque de acá sale Facón Grande caminando pegadito a la vía, y se lo vimos irse pegadito a la vía y se va rumbo a Jaramillo. En diciembre de 1921, la línea del ferrocarril que unía Puerto Deseado con Las Heras era controlada por Facón Grande y sus gauchos. Cuando llegaron las tropas de Varela, las estaciones Tehuelche, Fitzroy y Jaramillo fueron escenario de enfrentamientos entre militares y huelguistas. Cuando Varela convocó a Facón Grande a dialogar para poner fin a las luchas, este no pensó que era un engaño. Sin embargo, Varela ordenó fusilarlo, al igual que al resto de su gente. Un monumento a la entrada de Jaramillo evoca la epopeya de Facón Grande. La memoria del gaucho entrerriano permanece viva en esa pequeña localidad patagónica. La llegada de Osvaldo Bayer fue una fiesta, un agradecimiento generoso hacia quien dedicó tantos años a que se supiera la verdad de aquella gesta gaucha. Facón Grande es un producto típico de estas enormes llanuras. Era un entrerriano y él no era trabajador. Sin embargo, cuando vinieron los peones rurales a pedirle: don Facón, ayúdenos, porque usted sabe hablar con los patrones. Y él dijo: bueno, pero yo tengo una tropa de carros, pero igual sí, cómo no, ustedes tienen razón,
Pues realmente es una explotación esto inaguantable. Yo los voy a defender, ¿cómo no? Y salió al frente. Facón Grande con sus gauchos los va a derrotar al ejército. Y el ejército va a tener que irse con un muerto, con el soldado Fischer, que era el preferido de Varela. Entonces se pone en una situación muy peligrosa. Y viene el enredo donde se lo hacen llamar por teléfono diciendo de que Varela quería pactar con él y lo hacen venir. Lo van a tomar preso acá, lo van a tomar prisionero, lo van a llevar aquí a una casa muy cerca de acá, le van a pegar mucho a él. Pero no era hombre de dar un paso atrás, ni de pedir perdones. Y después lo van a subir a un camión y lo van a llevar muy cerca de acá, al Cañadón de los Muertos, como se llama actualmente. Y allí va a ser fusilado. Y antes de ser fusilado, él le dijo a los soldados, así no se mata un criollo. Y es necesario aguantar el rigor de su destino. El gaucho no es argentino, sino para hacerlo matar. Mi abuelo era con quien más charlaba era con mi madre, que justamente le comentaba que él había estado, qué sé yo, en una de las campañas cuando era soldado, por el sur argentino, por Santa Cruz, y le nombraba justamente lugares donde usted también, Osvaldo, en sus libros nombra justamente las estancias, ¿no? Y no hace muy poco me entero justamente que mi abuelo había sido uno de los que, el que justamente ejecutó a Facón Grande, ¿no? Y vos entonces lo explicarías como obediencia de vida. Con el correr del tiempo uno hubiese querido que fuera hoy para tratar, ¿no es cierto?, de convencer a mi abuelo tal vez para que se ponga del lado de los huelguistas en aquel tiempo, no de sus pares. Pero yo supongo que en aquellos años él cumplía órdenes como soldado del superior, ¿no? Y saco así en conclusión, en medio de mi ignorancia, que aquí el nacer en estancia es como una maldición. Mirá, los gauchos, qué hermoso. Es como si uno viviera aquellos tiempos de la marcha de los trabajadores rurales, ¿no? Buenos días, Osvaldo. ¿Cómo le va? Le damos la bienvenida al Pago de Jaramillo, el Pago de Facón Grande. Es como si me saludara Facón Grande, mi alegría. Muy contento de tenerlo con usted y ojalá que tengan un buen día. Estamos con un poquito de viento y un poquito de frío, pero los corazones contentos. Claro. Lo recibimos. La verdad que para nosotros es una gran alegría tenerlo acá. Imagínense. Así que, tuve que irme del país durante 8 años por haber escrito esos libros al exilio y ahora esta tierra me recibe así. Imagínense la emoción. Hoy en día, gracias a Dios, podemos reivindicarlo, decir estamos en democracia para poder decirle a todo el país que acá estamos presentes, ¿no? Que estamos luchando, que seguimos luchando por esta causa para que nunca más estos hechos que se pasaron en 1921 se repitan, ¿no? A veces sigo a mi sombra, a veces viene detrás, pobrecita cuando muera, ¿quién será? Hola, mi Osvaldo querido. ¿Cómo estás? Gracias por estar. ¿Cómo puedo agradecerle todo esto? Es emocionante. Vos lo mereces, vos lo mereces. Sin vos no hubiese habido Patagonia Rebelde, sin vos no se hubiese esclarecido lo que nos pasó a nuestros trabajadores rurales. Esto para mí es el mejor regalo de mi vida, ¿no? Aparte de mis hijos y mis nietos. Este símbolo, que hoy más que nunca significa vida, Osvaldo Bayer se le entrega a Ana María Uriselki, porque quedará aquí en Jaramillo y será parte de este museo que dentro de poco tiempo
se comenzará a construir. Y estaba esta cruz con esa inscripción tan hermosa: a los caídos por la libertad. A los caídos por la libertad. Libertad con B corta y sin D, porque la dignidad es la mejor de las libertades. A comienzos de 1922, las tropas de Varela ya habían consumado la masacre. Sin embargo, hubo una señal de coraje dada por las pupilas del prostíbulo La Catalana del puerto de San Julián. Ellas les negaron el placer a los soldados de Varela. Con asesinos no nos acostamos, les gritaron en la cara. Bayer quiso volver a ese puerto patagónico para recordar al anarquista Albino Argüelles, líder de los huelguistas, y también para recorrer lo que queda de aquellas casitas donde las prostitutas dejaron un ejemplo de dignidad. Había llegado el momento del descanso para los soldados. Luego de tanta tensión venían las ganas de no hacer nada, venían las ganas del sexo. Fusilar había sido oficio agotador, y por más que salió bastante bien y no costó mucho, resultó al paso de los días un recuerdo desagradable. Se reunieron los soldados, se les hizo poner en posición de descanso y se les explicó a través de los oficiales y suboficiales que iban a ir al prostíbulo por tandas. Se avisó a Paulina Rovira, dueña de la Casa de Tolerancia La Catalana. Pero cuando la primera tanda de soldados se acercó al prostíbulo, doña Paulina Rovira salió presurosa a la calle y conversó con el suboficial. Algo pasaba. Las 5 putas del quilombo se niegan. Todos los soldados en patota tratan de meterse en el lupanar. Pero de ahí salen las 5 pupilas con escobas y palos y los enfrentan al grito de asesinos. Porquerías, con asesinos no nos acostamos. Bayer fue a Radio Generación, donde Eduardo Anguita transmitió su programa La Plata no alcanza, de Radio Provincia de Buenos Aires, esta vez en dúplex para que llegara también a los habitantes de San Julián. Quiero recordarles a quienes ahora se engancharon con La Plata no alcanza que Osvaldo Bayer y yo estamos en este momento en FM Generación, en la ciudad de San Julián, un puerto patagónico, una ciudad de unos 7.000 habitantes, una ciudad que hoy vive básicamente del impacto de la minería. Cuando yo hice la investigación y di con las tumbas masivas de los obreros fusilados por el ejército, me entrevisté con el doctor Puigros, para mí un ensayista y un gran docente, eran los tiempos de Cámpora, y le propuse si la universidad no me podía ayudar en ese sentido con un grupo de antropólogos, y para fijar bien las tumbas masivas, marcarlas y observar cuánto número de fusilados había. Y él inmediatamente me dio su apoyo. Y en ese momento se produjo la caída de Cámpora, fue nombrado Lastiri como presidente y ya se acabó con el proyecto. No se quiso hablar más de eso. Albino Argüelles, el héroe de los humildes. Y esta ciudad de San Julián lo recuerda. Salido de los barrios pobres de Buenos Aires y venido aquí a trabajar. Y no bien llegado se puso
en el Sindicato de Oficios Varios de Ideas Libertarias. Y pese a que no era peón de campo, él salió a defender lo poco que pedían los hombres del campo. Y por eso fue fusilado. Mas todo varón prudente sufre tranquilo sus males. Yo siempre los hallo iguales en cualquier senda que elijo. La desgracia tiene hijos, aunque ella no tiene madre. En noviembre de 1921, unos 400 huelguistas a caballo irrumpieron en Paso Ibáñez, hoy comandante Luis Piedrabuena, cerca del puerto de Santa Cruz. Con el propósito de defenderse, ya que casi no tenían armas, los obreros tomaron algunos rehenes. Varela dialogó con el gallego Uterelo, quien le transmitió el petitorio de sus compañeros. Pero Varela fue terminante: rendición incondicional o fusilamiento. Los obreros no aceptaron la intimación, liberaron a los rehenes y abandonaron el terreno. Varela entonces encomendó la persecución al capitán Anaya. Proceda sin consideración, fue la orden. Outerelo y sus hombres se rindieron pacíficamente en la estancia Bellavista, donde medio centenar de ellos fue fusilado. 8 décadas después, Bayer recorrió las calles de Piedrabuena en las orillas del hermoso río Santa Cruz, junto al intendente Luis Bodlovic. Yo digo, señor intendente, qué notable esto, ¿no? Que pese cómo se quiso oscurecer la historia, esconderla, sin embargo esta pequeña ciudad recuerde a los huelguistas con este mural, por ejemplo, uno de ellos, no solamente este. Este es uno de los puntos que los huelguistas tomaron cuando llegaron, y pocos días después la marinería que estaba apostada en Puerto Santa Cruz del buque Brown hacen aparición en la costa del frente, y aquí se habían parapetado los huelguistas sobre esa costa detrás de fardos de lana y colocaban rehenes sobre los fardos. Claro. Hubo un tiroteo muy intenso durante un día y allí fallece uno de los rehenes, que era... Por balazos de la marinería. Por balazos de la marinería, que era el capataz de la estancia La Barrancosa. El conductor de los huelguistas era el llamado gallego Outerelo. Outerelo trabajaba como mozo en el Hotel Colón, que estaba en el otro extremo de la avenida. Y Outerelo va a ser después muerto a balazos en el camino a Cañadón León, es decir, hoy gobernador Gregores, cuando se queda sin combustible en sus autos. El 1 de diciembre de 1921, las tropas de Varela se aproximaron a la estancia Bellavista, por entonces ocupada por los huelguistas. El gallego Outerelo fue llamado a parlamentar con los militares, pero una vez que se apersonó, lo fusilaron. De inmediato los soldados de Varela entraron a la estancia sin que los 500 obreros opusieran resistencia. Desde entonces ese lugar es llamado el Cañadón de los Muertos. Los habitantes de Gobernador Gregores, la ciudad vecina a los hechos, levantaron un monumento. Osvaldo quiso pasar por este pueblo, por el cual tiene una simpatía especial. La tumba masiva
del Cañadón de la Muerte, al lado apenas de la estancia Bellavista de los Hospitaleche. Acá hay 200 cuerpos, cadáveres, huesos de los fusilados por orden del teniente coronel Varela. Se les hizo una trampa, era la columna de Ramón Auterelio, español, anarquista. Y entonces la gente aquí, de esta población, Gregores, los maestros, organizaciones de derechos humanos, hicieron este recordatorio aquí, en esta ruta. La Patagonia Rebelde, con dirección de Héctor Olivera y guión de Osvaldo Bayer, fue filmada en el verano de 1974. No faltaron presiones para que no fuera exhibida. Uno de los sectores opuestos fue el ejército, por entonces al mando del general Leandro Anaya, sobrino del fusilador Elvio Anaya. Además, la película debía sortear la censura oficial, que dependía del secretario de Prensa y Difusión Emilio Abras. En ese marco de dificultades e intrigas, Olivera llamaba a Abras casi a diario a la espera de las buenas nuevas. Y Abras le dijo: Olivera, no se preocupe, dice, no se preocupe, vuelva tranquilo. Yo cuando vuelvo, dice, le voy a mostrar la película al general, porque el general todos los sábados a la noche en Olivos ve una película, y me pide una película. Dice, siempre quiere ver una película de cómics. Bueno, dice, y yo un sábado le voy a dar La Patagonia Rebelde. Y al general le va a gustar y lo va a probar, yo estoy seguro, Olivera, váyase. Los lunes a la mañana yo me iba a Aries Film con Olivera y con Ayala, esperando la llamada de Abras. Primer lunes, nada. Segundo lunes, nada. Tercer lunes, nada. Entonces Olivera ya se puso muy nervioso y lo llamó a Abras. Dígame, Abras, ¿usted le mostró la película al general? Dice, sí, se lo mostré el sábado pasado. Y dice, ¿y qué pasó? Dice, y no sé, mire, él dice, lo vio con Isabelita la película. Lo vio con Isabelita, dice, y bueno, ¿y saben lo que dice? Dice, a mí me sorprendió porque yo no le iba a gustar y se paró, dice, Isabelita se fue enseguida, no hizo ningún comentario. No sé para qué lo dijo, ¿qué comentario va a hacer Isabelita? ¿De qué? ¿Habrá dicho, ¿y esto? ¿Qué fue? Bueno, entonces dice, y el general se paró y dijo, no, esto no fue así. Está bien, la película está bien, pero esto no fue así. Porque acá lo hacen aparecer a Varela como el autor de todos los fusilamientos. Y el verdadero fusilador, dice, porque yo estuve allá, dijo Perón. Viste que estuvo en todos lados, y Macana no estuvo ahí, porque él era de infantería, y allá fue caballería, fue a Patagonia. Y dice, pero el verdadero fusilador, dice, fue el tío del que tenemos de comandante en jefe. Ese fue el fusilador. Dice, ahora, y se fue a dormir, y no hizo más comentarios. Puta madre que lo parió. Hasta que un día, lunes a la mañana, llama a Abras a lo de Olivera, a Aries Film. Y entonces dice, Olivera, dice, sí, le habla a Abras. Dice el general que estrene la película en todos los cines de la República, ya mismo, el jueves que viene, ya está aprobada por él. Entonces Abras le cuenta que esa mañana Perón lee la primera página del día 11 de junio, declaraciones del comandante en jefe del ejército. Comando del ejército responden a sus mandos naturales. Dice que Perón tiró el diario al suelo y dice, pero ¿qué carajo se cree? ¿Qué me quiere decir con este lenguaje? ¿A quién van a responder si no es a sus mandos naturales? Y entonces
Abran, lo llamó Abran. Abran, ¿cómo se llama esa película que habla del tío del comandante en jefe? Y dice, la Patagonia rebelde. Bueno, que la den en todos los cines del país. Yo le voy a demostrar a este señor general Leandro Lanaya quién manda acá, carajo. Sigo a mi sombra, a veces viene detrás. Pobrecita, cuando muera, ¿con quién se irá? Río Gallegos fue la sede de la Sociedad Obrera de Oficios Varios, dirigida por el gallego Antonio Soto. Desde Río Gallegos se propagó el movimiento al resto de la región. A fines de los 60, los archivos del Juzgado Federal de Santa Cruz fueron de mucha utilidad para la investigación de Bayer. Los papeles estaban desordenados y a medida que desentrañaba la historia, Bayer contribuyó a clasificarlos. Por entonces el juez a cargo era Jorge Torlasco, quien años después fue uno de los camaristas que condenó a las juntas militares. En esta vuelta, Bayer quiso saber si los archivos públicos de Río Gallegos contaban con nueva documentación que permitan conocer más detalles de esta historia. Al llegar al Hotel París donde se alojaban, un miembro del equipo de producción reconoció a Osvaldo Topsic. A oídos de Bayer había llegado el rumor de que Topsic tenía en su poder archivos del Juzgado Federal, los mismos que él había contribuido a clasificar. Yo quería preguntarle una cosa, porque yo fui hace años de nuevo a consultar todo el archivo de las huelgas en el juzgado, y ahí me contestaron que Pinto Kramer, el juez de la dictadura, se los había obsequiado a usted. Los tengo yo. Los tiene usted. Son 5 cuerpos. 5 cuerpos. Sí, están a su disposición si quiere consultarlos, como no, los tengo ahí. Sí. Pero como son, qué sé yo, esa documentación de antes, manuscrita. Bueno, gracias. Don Osvaldo, ha sido un gusto charlar con usted. A su disposición los tomos esos, si usted quiere, dígamelo. Muy bien. Muy bien. Adiós. Hasta luego. Hasta luego. Bayer requirió a la directora del Archivo Histórico Provincial si estaba al tanto de esto. El juez Pinto Kramer, juez de la dictadura, se lo regaló a Osvaldo Topsic, que tranquilamente el otro día se lo pregunté y reconoció sí que lo tiene en su casa, cuando esa documentación valiosísima pertenece al archivo de la provincia. Es una cosa absolutamente legal, no lo puede tener en su casa, ni tampoco un juez puede regalar una cosa así. En el campo archivístico existe la división tripartita de poderes. Una documentación así debiera estar obviamente en un archivo judicial. Y es grave lo que usted comenta, porque nosotros ignorábamos ese tema que estuviera en manos privadas. Esto es una de las cosas que se rescató de los entretechos que yo comentaba, de los pocos y muy destruidos panfletos de época. Claro, la estancia La Oriental. Ese es otro de los grandes temas. Qué extraordinario esto, dentro de todo, de estas organizaciones obreras. Son fantásticas. En estas soledades, imprimir y redactar estos volantes. Esto es heroico, ¿no? La Federación Libertaria Argentina tiene mucho material
¿Qué dice acá? Las publicaciones. Cañadón Lagarto. Cañadón Lagarto. Mirá vos, en el Cañadón En el Lagarto. Cañadón ¿Quién Lagarto. vive en el Cañadón Lagarto? Bayer quiso encontrarse con el ex gobernador Jorge Zepernik, quien lo ayudó mucho en su investigación y que se arriesgó en momentos difíciles para que la Patagonia Rebelde se filmara. En ese tiempo, tanto la ultraderecha peronista como representantes del ejército y la oligarquía presionaban para que la historia quedara en el olvido. Cuando yo llegué como investigador, porque tu padre había estado en la huelga, ¿no? Y te había Mi contado padre cosas. en realidad era partícipe, él era un obrero rural. Esos eran los auténticos pioneros. Así es. Llegó a los 18 años de edad sin conocer idiomas. Desde limpiar gallineros y letrinas y barrer nieve en la calle, de ahí para arriba todo. ¿Él vino de Croacia? Él vino de Croacia directamente. Él se quedó en Punta Arenas con sus 18 años de edad. Eso es épico. Cuánto sufrimiento, cuánta resistencia, ¿no? Pero ellos decían que no se daban cuenta del sufrimiento porque venían a su vez De otro, sufriendo de tierras sufridas. de una Europa de guerras tras guerras. Esos días de filmaciones cargados de problemas políticos por todos lados. Así es. Y nosotros apresurados para terminar. Tuvimos unos cuantos Me días. acuerdo que te pedí que te apuraras Sí, sí. para evitar que llegaran a interrumpirlos, ¿no? Claro. Me pidieron que pare la filmación de la película, ¿te acordás? Pero claro que sí. Que nos pescó en el lago argentino. Y veí toda la ayuda que nos diste cuando gobernador, ¿no? Así es. Por ejemplo, de poner a disposición los Yo cadetes. nunca supe si Magdalena lo pasé por culpa de eso o por qué, porque otra razón no había. Claro. ¿Y cuánto estuviste, cuántos años preso? ¿8 años? 6 años en Magdalena y 1 año con arresto domiciliario, que para mí fue el peor porque me lastimó moralmente, porque estaba presa mi mujer y mis hijos. Claro. Además, mi esposa cocinaba para los 4 policías que compartían con nosotros la mesa. Qué vergüenza. Yo me escapé, resulta que la madrugada antes que aclare escapé por una ventana de mi dormitorio. De esa fuga me acuerdo de cosas muy interesantes. Que en la última etapa antes de llegar a Calafate vi un gaucho, bota, bombacha, clásica gorra de vasco, cerrando una tranquera y se le fue el caballo despacito. Río Perro arriba. Entonces yo de un trotecito alcancé el caballo y se lo pasé. Y al pasarle el caballo le digo, ¿para dónde va, amigo? Dijo, no, voy para la Josefina porque se nos escapó el preso, no vio nada por ahí. Yo reaccioné en ese momento, le dije, mire, yo no vi nada. Yo vi Río Perro, un gaucho que iba muy despacito. No me parece un hombre fugado. Ah, no, pero ese vivo, se va para Chile. Y me quedé pensando, qué ingenuo, ¿no? Escaparse de Videla para ir a las manos de Pinochet. Es un inmenso honor haberte conocido y sin querer ser también partícipe en pequeña escala, pero al fin partícipe de esto. Querido Jorge. Bueno, un gusto muy grande. Fue muy lindo este minuto que nos vimos. Estas cosas y otras muchas medité en mis soledades. Sepan que no hay falsedades ni error en estos consejos. Es de la boca del viejo de donde salen las verdades. Antonio Soto había nacido en la ciudad gallega de Ferrol. Siendo adolescente partió hacia Buenos Aires y a los 22 años, como parte de una compañía de teatro, recaló en una ciudad que evocaba a los suyos, Río Gallegos. El clima de agitación social reinante y su ideología libertaria lo convirtieron en figura clave de las luchas obreras. Soto era combativo, pero se enfrentó a los sectores que protagonizaron hechos de vandalismo.
Los últimos meses de 1921 los pasó recorriendo estancias a caballo al frente de los reclamos de las peonadas. Al saber la crueldad con que actuaba Varela, Soto decidió no entregarse. Fue entonces que junto a unos pocos compañeros escapó hacia Chile y de esa manera salvó la vida. Isabel Soto, la hija del dirigente obrero, viajó especialmente desde la ciudad chilena de Punta Arenas para encontrar a quien recuperó la figura de su padre y le hizo conocer sus orígenes. El gallego Soto nunca le había contado a Isabel que después de cruzar la cordillera y antes de casarse con su madre, había tenido 5 hijos con otra mujer. Yo creo, Osvaldo, que tu obra tiene un mérito enorme en mi familia, porque cuando tú llegaste a mi vida, lo primero que yo entendí fue por qué yo era como era. Porque la verdad es que a mí estas ideas políticas que yo tenía, yo no las entendía muy bien. Un papá ejemplar, que había formado una familia y sin ninguna participación política de nada. Y yo metida desde los 15 años en movimiento estudiantil. Además, fíjate que tú forjaste mi historia familiar. Porque si no, yo no hubiera tenido historia. Es más, yo no hubiera encontrado a mis hermanos. O sea, perdona que me emocione. Pero yo lo leo en el libro. Que tenés 6 hermanas. 5 hermanos. 5 hermanos más. Porque nadie me lo dijo. Bueno, tú porque obviamente que pensaste que yo lo sabía. Y mi mamá porque se llevó el secreto a la tumba, nunca me dijo. Un día 31 de agosto llama a mi hermana y me hace conversar con ella por teléfono. En 5 días estábamos todos en Santiago. Yo tengo una sorpresa para ti, si tú me permites. Dice Osvaldo Bayer, en homenaje al hombre que recuperó mi historia familiar. Isabel Soto, hija del gallego Soto. Chile, primavera del 2006. Con todo mi cariño. El de mis hijos. Otro de los anarquistas que cruzó los Andes para zafar de las tropas de Varela fue el vasco Zurrutuza. Bayer se encontró por casualidad con su nieta en Río Gallegos. Me acuerdo lo que me costó encontrar el nombre de esos compañeros de Soto que lo acompañaron hasta último momento, cruzaron la cordillera y llegaron a Chile y fueron a Puerto Natales. Y ahora, bueno, estamos haciendo este film y de pronto te presentás vos y sos la nieta. Sí, un gusto. Para mí, un gusto realmente. Contame de tu abuelo. Bueno, mi abuelo, como usted lo dijo, un vasco con ideas revolucionarias que venía escapando de una guerra de España y con un montón de experiencia en estas cuestiones que nosotros estábamos tan aislados, sobre todo aquella gente de campo en esos años. Y bueno, él encontró en Soto un amigo y un compañero de lucha, de ideales. Y cuando aquella noche se hizo esa asamblea, mi abuelo no dudó en acompañarlo porque sabía cuál era el fin que les esperaba. Así que iban a ser fusilados. Iban a ser fusilados, tal cual. Entonces, bueno, emprendieron la huida de noche, sabiendo que el ejército los iba a estar persiguiendo. Viajaban de noche, se escondían de día, comían lo que podían juntar o cazar durante la noche, porque en el día estaban todo el tiempo ocultos. Tuvieron que dejar los caballos en un determinado momento y seguir a pie por la cordillera, incluso caminando por los ríos para que no pudieran seguirle las huellas. Llegaron a Puerto Natales de noche y entraron, se separaron porque sabían que era más fácil esconderse estando separados. Y bueno, había amigos en aquel pueblo, en aquel entonces, que los refugiaron. Y allí estuvo escondido, no me acuerdo cuánto tiempo, hasta que bueno, después que ya más o menos había pasado todo, se fue a Punta Arenas, estuvo
unos años viviendo ahí y después volvió a la Argentina. Es un peligro muy serio cruzar huyendo el desierto. Muchísimos de hambre han muerto. No se puede ni hacer fuego para no ser descubierto. En Calafate, antes de emprender camino a la estancia La Anita, Bayer tenía cita con Luis Filemón, un historiador que tenía importantes novedades acerca del traslado de los restos del fusilador Varela. Como estando en Buenos Aires, fui a visitar la tumba de Varela, fui a visitar la casa también, y bueno, ahí en el cementerio de la Chacarita no la encontré donde estaba, que estaba ahí en un rincón abajo, media escondida. Entonces les pregunto a los chicos dónde podía estar Varela, le di todos los datos y luego de unos minutos de búsqueda me llevaron a una galería de muertos por la patria y ahí se habían puesto a muchos militares. Y entre ellos tuvieron la mala fortuna de colocarlo a Varela. Se ve que no saben quién fue este señor. Ahora voy a ir yo al Panteón Militar de la Chacarita. Antes estaba, yo lo visité cuando hice la investigación y lo puse en mis libros, estaba abajo de todo, semi-escondido, y con una sola placa que decía la Comunidad Británica de Santa Cruz al teniente coronel Varela que cumplió con su deber. Nosotros somos de una escuela de Río Turbio. Andamos paseando, bueno, ya que estaba, queríamos aprovechar la oportunidad para saludarlo. Él escribió el libro La Patagonia Rebelde. Hola, ¿cómo están? ¿Bien? De cuarto grado y así recorrido la provincia de Santa Cruz. El curso es chiquito. Bueno, en el lugar de Río Turbio se filmó La Patagonia Rebelde. Claro, en gran lo parte. filmamos, ya estaba ahí. Sí, estaba. Claro. Mi papá es uno de los que alquiló los caballos, todas las tropillas. Ah, mire usted. Bueno, era de ellos. La estancia de la primavera. En primavera claro. formamos, sí. Ahí hicimos la última asamblea, por ejemplo, de cuando se rinden. Bueno, ahí nosotros aprendimos de lo que pasaba en las estancias en esa época. Claro. Y también a ustedes, a los chicos les van enseñando esas cosas. Claro, se les va haciendo recordar lo que pasaba, bueno, en esa época, en la estancia, cómo se vivía, cómo estaba la gente, cómo se peleaban cuestiones políticas y esas cosas. Bueno, esas cosas se van viendo en cuarto grado y se van haciendo después en la secundaria, se van ahondando más el tema. Claro. ¿Sí? Muy Cuando bien, se refiere. muy bien. A veces sigo a mi sombra, a veces viene detrás. Acá ya vamos en camino directa a la Anita. Por acá, por este camino fueron las columnas obreras a caballo, para allá, para hacer la asamblea final, con el deseo de realmente de lograr por fin que se cumpliera con el convenio rural firmado un año atrás y que no cumplido por los patrones. Acá yo me imagino con la esperanza que iban para allá, para la Anita. Era el lugar de encuentro de todas las columnas que vinieron de varios lugares. En la estancia La Anita, próxima a Calafate y al glaciar Perito Moreno, el 6 de diciembre de 1921, cientos de huelguistas debatían cómo seguir adelante. Antes de tomar una decisión, enviaron delegados a parlamentar con los militares que marchaban hacia ellos desde el lago argentino. Los recibió el capitán Viñas Ibarra, quien los hizo fusilar de inmediato. Tras cartón, envió a un sargento con bandera blanca y una falsa promesa: si se rinden, respetaremos sus vidas.
Los huelguistas engañados debatieron en asamblea y se impuso la postura de entregarse sin condiciones. Solo el pequeño grupo encabezado por Soto optó por escapar. El capitán Viñas Ibarra entró a la Anita sin resistencia alguna y ordenó la matanza más grande de huelguistas rendidos e indefensos de esta trágica historia. Además, dispuso que sus cuerpos fueran arrojados a una tumba masiva sin nombres ni marcas. Bayer quiso volver una vez más al escenario de los hechos y al monumento que recuerda la masacre a un costado de la ruta. Bueno, y vos sos estanciero y miembro de la Sociedad Rural de Comodoro Rivadavia. ¿Cómo lo tomaron después la tradición de los estancieros a toda esta masacre? Bueno, Osvaldo, yo fui estanciero hasta el 91, cuando vos sabés que vino el volcán Jackson y terminó con todos nosotros. E integré la Sociedad Rural durante 11 años. Los grandes terratenientes siguieron siempre con la idea de motivadora que esto era un movimiento de izquierda, comunista, anarquista. Y después estaba el pequeño ganadero, con los cuales yo conocí muchos que estuvieron en las huelgas, y tenían un gran pesar. Tal es así que la señora de Tirachini de los Granaderos quería mucho a Facón Grande, la señora Minucci de Gamarra conoció también mucho a Facón Grande, también conocieron a Albino Argüelles. Yo me acuerdo cuando el presidente de la Sociedad Rural, durante las huelgas patagónicas, Correa Falcón, me contaba que ellos se sorprendieron mucho con respecto a la represión militar, que sabían que iba a venir la represión militar contra los huelguistas. Dice, me acuerdo que nos reunimos los 7 estancieros de más poder en Santa Cruz y fuimos a verlo al teniente coronel Varela en medio de los fusilamientos. Y dijimos, teniente coronel, lo felicitamos porque usted ha terminado con la subversión para siempre. Lo único que le rogamos es que si no puede parar los fusilamientos, porque dice, estamos cerca de la zafra granera y nos vamos a quedar sin fuerzas de trabajo. Muchas cosas pierde el hombre que a veces las vuelve a hallar. Pero les debo enseñar, y es bueno que lo recuerden, si la vergüenza se pierde, jamás se vuelve a encontrar. Ahí tienen que estar las tumbas masivas. ¿En esas lomadas? En esas lomadas, sí. Ya vamos a ver el lugar porque me lo dieron en forma precisa cuando yo estuve. Y se calcula por el número, que son 610 fusilados acá. Sí, están ahí las tumbas masivas. Al borde de la loma. Pero claro, hace, ¿cuánto? 84 años. Este es el monumento a los pobres peones rurales fusilados el 10 de diciembre de 1921, justo aquí a pocos metros de la estancia La Anita, en aquel tiempo de los Brown Menéndez. Y vemos lo que es esto, este monumento creado por el esfuerzo de la gente que exigió este recuerdo por lo menos. Al final se admitió y se hizo esto. Pero fíjense cómo está. Ningún cuidado de nada. Todo devastado. Hasta se han robado las placas. Aquí, en vez del diálogo, al aceptarse el diálogo, el ejército argentino fusiló a los peones rurales. Si la asamblea había mandado a sus representantes para conversar con el representante del ejército argentino, con el capitán Viñas Ibarra, ¿y por qué entonces los fusilamientos? ¿Por qué no se entró en el diálogo? Si se sabía muy bien que los obreros tenían muy pocas armas. No, se prefirió detenerlos, pegarles, humillarlos y después fusilados. Aquí murieron las esperanzas. Aquí murió esa palabra tan hermosa de la convivencia, de aquellos principios
del filósofo Kant, la paz eterna. Los hombres tienen que lograr la paz eterna, si no, no hay futuro. No, aquí se los fusiló a los trabajadores, a los hombres que daban su vida por esta tierra y que eran tan explotados. ¿Qué pedían? Un paquete de velas por mes para iluminarse en las noches del invierno. Que el botiquín estuviera en español y no en inglés. Y después otra cosa realmente generosa, que también se permitiera trabajar, entrar a los peones casados con sus mujeres, como dicen, para así poblar estas soledades. No. Principalmente los estancieros británicos, no. Querían solamente peones solteros, ninguna mujer en las estancias. Este es un verdadero paraíso, es el paraíso de la Argentina, el lago argentino, esos cielos eternos, esos cerros, esas montañas increíbles. Aquí fue la muerte en el paraíso para esos peones rurales. Con mi deber he cumplido y ya he salido del paso, pero diré por si acaso, para que me entiendan los criollos, todavía me quedan rollos por si se ofrece dar lazo. Esta travesía dejó a Bayer con una mezcla de agotamiento y excitación. En todo momento imaginó acciones que contribuyeran a preservar la memoria, a echar luz sobre el destino de los fusilados, a esclarecer el papel de los estancieros y de los militares enviados por el presidente Irigoyen. Bayer sabe como nadie que con el paciente trabajo del historiador, las huellas del pasado siguen arrojando claves para entender el presente. Este viaje tenía todavía para él una nueva escala en Buenos Aires. De regreso, Bayer quiso saber qué marcas quedaron en la conciencia de la segunda y tercera generación de militares y estancieros de entonces. Bayer siempre valoró la honestidad de Elvira Viñas Ibarra, hija del capitán Viñas Ibarra, quien le abrió sus archivos familiares y que, además, nunca ocultó lo que supo de aquellas jornadas trágicas. Y a papá lo sacaron a las 3 de la mañana, yo tenía 7 años, sin saber a dónde iba. Lo metieron en un barco de guerra y ahí al sur. Misión muy triste, muy penosa, se sufrió mucho, antes, durante y después. Sí. Yo tengo fotos, vestidos de papá, vestidos de paisano, que estaban entre los mismos huelguistas. Claro, eso fue la primera huelga. Porque la primera huelga. La segunda fue terrible. La segunda fue cruel. Fue un exterminio espantoso. Sí, sí, sí. ¿Y él les contaba a ustedes de las huelgas patagónicas? Siempre, siempre, siempre. Mirá, nos contaba mucho, ¿sabés qué? Que cuando él llegó se impresionó todo el mundo hablando inglés. Era un rincón de otro país, la primera vez. A las 6, 7 de la tarde se vestía toda la gente de lanita. La estancia lanita, sí. De etiqueta, de smoking, qué sé yo. Y lo que le impresionó es que los peones dormían en un galpón, sin velas, sin nada. Y para comprar iban a los almacenes de ramos generales, que era de ellos. Claro, claro. Y no compraban, no tenían dinero, tenían bonos. Bonos, sí. Y compraban todo con bonos. Sí. Eso nos contaba papá, que éramos chicos. Sí, los Brown Menéndez, sí. Los Brown Menéndez. Sí.
En 1920, Mauricio y Sarah Brown eran dueños de 1.376.000 hectáreas, donde habían 1.250.000 ovejas que producían 5.000 millones de kilos de lana, 700.000 kilos de cuero y 2,5 millones de carne anuales. Además, eran propietarios de minas de cobre, del Banco de Chile y Argentina, de varios frigoríficos, de la compañía de seguros La Austral y de empresas de telefonía y electricidad a ambos lados de la cordillera. Su patrimonio creció cuando, aliados con el portugués José Nogueira y el asturiano José Menéndez, crearon la Sociedad Anónima Importadora y Exportadora de la Patagonia, conocida como La Anónima. Tengo mucho interés porque vamos a conversar con el dueño de la Anónima, con Federico Brown. Entonces creo que va a ser un diálogo por primera vez. Es decir, me acuerdo en el año 68, cuando empecé la investigación, que no me recibió ninguno de ellos, por supuesto. Solamente 2 o 3 estancieros en la Patagonia. Buenas, ¿cómo le va? ¿Qué tal usted? ¿Qué dice? ¿Cómo está? Bien, ¿qué tal? Encantado de conocerlo. Igualmente. Mi padre era el menor de 10 hermanos, Mauricio Brown. Sí. Casado con Josefina Menéndez, hija de don José Menéndez. Claro. Yo quisiera saber si usted, que es de otra generación, por supuesto, pero ¿cómo recibieron la información de lo que había ocurrido en las huelgas del 21? Es decir, ¿fue a través del film o ya antes se comentaba en la familia o en las...? No, en realidad en mi caso en particular fue fundamentalmente a través del film. Realmente, antes había leído algunos artículos al respecto, pero no estaba debidamente informado, sinceramente. No era un tema de la familia, no era un tema que se hablaba en casa ni para nada. Yo creo que esos hechos, seguramente, como todo hecho de esa magnitud, habrán tenido sus responsables de ambos lados, falta de comunicación, falta de entendimiento de cuál era la problemática. Por lo que he leído, más que no estaba mal el peón rural en ese momento. Y digamos así, ¿no siente usted, dado que es el heredero de todos esos campos, una especie de responsabilidad moral, digamos, frente a lo que ocurrió? Primero que no soy heredero. Yo compré una parte de ese campo mucho tiempo después, porque me pareció un lugar lindísimo, pero no fui heredero de él, así que yo aparezco, como les explicaba recién, en la década del 80. Sentirme responsable, ¿de qué me voy a sentir responsable? No veo por qué me sienta responsable. Pero digamos... Tema que me es totalmente ajeno. No, lo comprendo. En esa época no solamente no existía. Yo nací en el año 48, no 58 años. Claro. Pero es una problemática que además nunca tuve nada que ver hasta el 84, como le decía. ¿Y sabe así por referencias dónde pueden estar esas tumbas masivas? Yo sé lo mismo que han visto ustedes, creo, han filmado ustedes, dónde está el monumento. Sí. Que dicen que en las laderas en las laderas que están ahí a esa altura del camino, sí. que ocurrió el hecho. Ahora, si los cuerpos están ahí, los cuerpos no están ahí, no tengo la más mínima idea. Sí, yo cuando fui en el 68, los viejos hombres de campo me dijeron que era ahí justamente. Es decir, enfrente del monumento, ¿no? Están esas laderas, esas lomadas con... Son lomadas que sí. ¿Y usted permitiría, por ejemplo, de que se hicieran excavaciones allí? Por ejemplo, si se hace oficialmente a través de la universidad, antropología, por ejemplo. Sí, no habría ningún problema. Las cuestiones, digamos, siempre y cuando no se genere un problema, digamos, que se distorsione o que genere algún problema ecológico, por así decirlo. Claro. Es decir, tal vez las sociedades rurales patagónicas tendrían que también organizar una investigación histórica, ¿no? Y después sacar sus conclusiones.
En el sentido de que, por ejemplo, digamos, a mí se me ocurre, soy un poquito lleno de proyectos futuros, pero se me ocurre que tal vez podrían dar una parte, aunque sea pequeña, de sus campos, pero organizar una especie de cooperativa de trabajadores rurales para que, digamos, de alguna manera indemnizar a aquella generación que por tan poco que pedía fue exterminada, ¿no? Sería un lindo plan, digamos. Bueno, la verdad que no me lo imagino planteado de esa manera, ni menos que yo tenga que hacer digamos, en lo personal, ni me siento para nada responsable. Yo creo que nuestra función, como empresario, es generar empleo, es hacer las cosas bien. Y en ese sentido estoy creo que si hay algo que he tenido alguna influencia en la Patagonia es que hoy la Anónima cuenta con 8.000 personas trabajando. Cuando yo entré en la Anónima habían 265 personas. Entonces, de eso estoy muy orgulloso y eso creo que es lo que tenemos que hacer los argentinos. En vez de mirar quizás tanto, perdón, es el caso suyo muy particular, pero en vez de mirar tanto cuáles fueron las desinteligencias del pasado, lo que creo que tiene que hacer la Argentina es generar los consensos futuros. Para de alguna vez por todas construir un país que debería ser maravilloso. Debería ser. Creo que está muy lejos. Y lo miremos desde la ideología que lo miremos, creo que todos estamos muy tristes de lo que la Argentina podría ser y lo que la Argentina es. Mi función tiene que ser la de hacer, más que ideologizar o agregar una visión a los que ocurrió 60, 80 años. Hacer, pero al mismo tiempo repartir. Y creo que sí. Bueno, yo sí le digo que el año pasado hemos pagado 100 millones de impuestos. Es la mejor manera de repartir que puede tener una sociedad. Bueno, son formas y formas. Por supuesto. Muchas gracias. Al celebrar sus 50 años de casados, Mauricio Brown y Josefina Menéndez Betti decidieron hacer una ofrenda a Dios. Mandaron demoler el viejo palacio familiar de Ayacucho 1064 en la ciudad de Buenos Aires para construir allí una iglesia llamada El Patrocinio de San José, en memoria del padre de Josefina, José Meréndez. La tumba masiva de la Anita no tiene ni una cruz en recuerdo de quienes con su trabajo generaron riquezas que otros disfrutaron. Bayer confirmó que los restos de Varela habían sido trasladados al Panteón de los Caídos por la Patria en el cementerio de la Chacarita. La Mutual de las Fuerzas Armadas informó que en 1996 decidieron trasladar los restos del fusilador a ese panteón. Sin embargo, los voceros de la Mutual no autorizaron que se hiciera una toma de la tumba para esta película. Era un tema, dijeron, que debía ser tratado por la comisión directiva. Aquí, cuando inicié las investigaciones, hace 30 años, vine a ver el nicho donde estaba el teniente coronel Varela, el fusilador. Y me llamó la atención. Tenía una sola placa. Decía, la comunidad británica de Santa Cruz al teniente coronel Varela que cumplió con su deber. Creo que ese documento define todo. Bueno, pero en el año 96 lo trasladaron, en tiempos de Menem, y lo han puesto ahora en una especie de sección especial con el título Muertos por la Patria. Qué cosa extraña. Mas nadie se sienta ofendido, pues a ninguno incomodo, y si canto de este modo por encontrarlo oportuno, no es para mal de ninguno, sino para el bien de todos. A veces sigo a mi sombra, a veces viene